Honduras en ICN por la noche. Fiscalía hondureña presenta requerimiento fiscal en contra de exministro de Salud Arturo Bendaña y 8 personas por la compra fraudulenta de medicamentos e insumos médicos por más de 220 millones de lempiras. A 13 días para la convocatoria para el proceso democrático interno, unos 15 perfiles presidenciales se encuentran en el radar de los hondureños. Honduras en riesgo de perder demandas millonarias por salida del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. Educación anuncia que 74 institutos a nivel nacional participarán en los desfiles del 15 de septiembre. En la noticia internacional del día, Pavel Durov, fundador de Telegram, fue detenido por no impedir delitos en su plataforma. Muy buenas noches Honduras, gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de ICN Noticias por la Noche. Les saluda Melissa Tenorio, estamos ya listos para abordar la agenda informativa hoy lunes 26 de agosto. Comenzamos. La Fiscalía hondureña presentó un requerimiento fiscal este día, la tarde de este lunes, en contra del exministro de Salud Arturo Bendaña y 8 personas más, a quienes acusan de desfalco humano en la compra fraudulenta de medicamentos e insumos médicos. En este momento, cuando se marcan las 8:01 de la noche, hacemos contacto en directo con nuestro compañero Junior López, quien nos tiene todos los detalles acerca de esta información. Junior, muy buenas noches. Buenas noches, Melissa. Buenas noches, exacto. Así como usted lo señala, son al menos 4 tipos penales que está invocando la Fiscalía General de la República en relación a estos 9 señalados en la malversación de fondos y fraude, específicamente por más de 200 millones de lempiras, inversiones que debieron desarrollarse al sistema sanitario. Sabe, para dar detalles, en este momento nos acompaña el licenciado Yuri Mora, quien es el director de comunicaciones del Ministerio Público. Tengo entendido, licenciado, ya están capturados 5 de los 9 imputados. Así es, hoy el Ministerio Público, a través de la Fiscalía para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública, ha presentado este requerimiento fiscal en el circuito de juzgados anticorrupción aquí en Tegucigalpa. Ya hay de las 9 personas acusadas en el requerimiento fiscal, hay 5 que han sido detenidos, una persona en San Pedro Sula, que es el ex secretario de Salud, 3 personas aquí en Tegucigalpa y una persona más en la ciudad de Danlí. Mañana van a ser presentados para la audiencia de declaración de imputado aquí en la capital. A ver si usted nos recuerda el nombre de los ahora señalados en este caso, que pues viene a ser escandaloso a estas alturas. Sí, está Arturo Bendaña Pinel, que es el ex ministro de Salud, Miguel Ernesto Flores Cisneros, Moisés Torres López, Vinicio David Monterroso, Roberto Carlos Mesa Figueroa, Vanessa María Urbizo Escobar, Nelson Giovanni Alvarenga Rodríguez, Reinaldo Leiva Suazo y Carlos Octavio Rivas Sánchez. A ellos se les está imputando, entre otros, los delitos de fraude, prevaricato administrativo, falsificación de documentos públicos, violación a los deberes de los funcionarios y también el delito de encubrimiento. Sí, en relación a la acusación que están presentando esta tarde, noche, ¿cómo se relacionan los hechos? A ver si nos puede esclarecer ese punto. Claro, aquí se pusieron de acuerdo todos ellos para cometer estos delitos con la compra de alrededor de 225 millones de lempiras en medicamentos, insumos y equipo médico para el sistema de salud pública en nuestro país. Esto fue entre el año 2010 y 2012. Aquí pues con la complicidad del propio ministro de Salud y otros empresarios dedicados a la venta de medicamentos, equipos médicos e insumos, cometieron este fraude y al final pues se perjudicó a miles de personas que asisten a los diferentes centros públicos de salud en nuestro país. Tengo entendido, mañana estarían siendo presentados al menos los 5 que han sido capturados a este momento ante el juzgado competente en criminalidad organizada, medio ambiente y corrupción. Así es, en este circuito de juzgados van a ser presentados Arturo Bendaña Pinel, Carlos Octavio Rivas Sánchez, Nelson Alvarenga Rodríguez, Roberto Carlos Mesa Figueroa y Vanessa María Urbizo Escobar. ¿De qué hora? Entendimos que en horas de la mañana, no estoy seguro si a 9 o 10 de la mañana, pero sí van a ser presentados el día de mañana. ¿Alguno de los ahora acusados se relaciona con otra investigación que ya mantienen los tribunales el Ministerio Público? No estoy seguro, creo que sí uno de ellos, pero no tengo los datos en este momento.
Muchas gracias. El licenciado Yuri Mora, compañeros, en este momento ampliando detalles en relación a esta acusación que ha presentado el Ministerio Público en horas de la tarde contra 9 personas involucradas en el desfalco, mejor dicho, malversación de más de 220 millones de lempiras, inversiones que en su momento también debieron desarrollarse al sistema sanitario y que obviamente pues ya hay 5 personas capturadas. Esperemos que quizás en las próximas horas ya se pueda dar con el paradero de las otras 4 para ponerlas al orden de la justicia hondureña. Melissa, por este contacto, regreso con usted. Buenas noches. Bien, buenas noches. Gracias por este contacto en directo a nuestro compañero Junior López. Y en otros temas, el Centro de Medicina Legal y Ciencias Forenses nuevamente se ubica en el ojo del huracán, luego de que este día su nuevo director, a una semana de ser nombrado, dio a conocer que ya hay líneas de investigación y diversas auditorías que reflejan malversación de los recursos y supuestos nexos por intereses funerarios oscuros. Una semana después de haberse nombrado el doctor Mario García como nuevo director del Centro de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el antes mencionado ha dado a conocer los nuevos parámetros a utilizar en el ente investigador. Quiero hacer que digitalizar todos los servicios y con eso lograr llegar y tener un control sobre quién accede a los datos, quién los modifica, quién los corrige, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los pasos que involucran la realización de un dictamen. Las nuevas autoridades estarían apostando a un sistema digitalizador, propuesta que surge semanas después de que el fiscal general diera a conocer que algunos expedientes físicos se han perdido en la morgue del Ministerio Público, situación que si bien es positiva aseguran desde las organizaciones defensoras de derechos humanos. No obstante, también sugieren se debe mantener un sistema de expedientes físicos. Debe mantenerlo en los dos lados, pero con la protección de datos personales. Eso debe cuidarse muchísimo, porque recuerde que está de por medio también la integridad de las familiares y de las personas que han muerto. Entonces tiene que proteger eso. Y por otro lado también la transparencia, más que todo relacionada con licitaciones, con la intervención que hacen con las funerarias, con denuncias que puedan tener algunos familiares que sean expeditos en relación a las actuaciones, eso sí puede ser público. La intención de recuperar la credibilidad en estos entes se convierte en el objetivo central, señalan las nuevas autoridades. No obstante, son conscientes que las irregularidades con las que se enfrentaron son cada vez más grandes, pues según García, tienen el conocimiento de alianzas oscuras con funerarias y hasta cobros indebidos a dolientes quienes llegan por el resto de sus seres queridos. Y es vergonzoso que a esas personas, claro, en esa situación de su dolor y en la desesperación, acceden a estos cobros. Es algo que no vamos a permitir. Ya mandamos a hacer el letrero. En el curso de esta semana me lo entregan y lo vamos a colocar ahí. Y definitivamente que yo estoy pasando a cada rato a dolientes preguntando si se les ha cobrado algo. Nuevamente la perspectiva desde derechos humanos es completamente distinta, pues aseguran que la mafia presente en este lugar puede romper el esfuerzo surgiente de cualquier buena intención. Que es una mafia la que está operando y que tiene que tener mucha voluntad política este gobierno, tiene que tener él mucho apoyo para que pueda operar y ojalá que no vayan a detener las intenciones que él tiene, de acuerdo a lo que ha dicho, para cambiar este esquema, que es un esquema brutal contra las víctimas, contra todas las personas que tienen dolor por sus seres queridos. Y a pesar de que ya se maneja que hay líneas de investigación sobre este ente, será el tiempo que defina y esclarezca qué contienen estas auditorías desarrolladas en el Centro de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde con el pasar de autoridades, la realidad no ha sido claramente positiva o cambiante. Para ICN Noticias, les ha informado Junior López. Y el Ministerio Público, a través de sus dependencias, ejecuta 3 allanamientos de morada y acciones de privación de dominio de bienes de origen ilícito relacionados a miembros de la estructura de tráfico de drogas que dirigía el exdiputado Juan Antonio Hernández Alvarado, condenado en Estados Unidos por cargos de narcotráfico.
La operación tiene como objetivo la búsqueda de indicios relacionados con los delitos de tráfico de drogas y lavado de activos, así como desapoderar a los supuestos socios de los bienes que no tengan justificación lícita de procedencia. Y luego de concederse la extradición hacia los Estados Unidos de Mario Cubeta Calix, quien es acusado por estar supuestamente vinculado con una organización criminal internacional dedicada al tráfico de drogas, autoridades de seguridad confirman que la misma se llevará a cabo el próximo 4 de septiembre. En estos momentos hacemos contacto en directo con nuestra compañera Ana Murillo, quien nos amplía este tema. Ana, buenas noches. Compañeros, es un gusto saludarles nuevamente en este momento en compañía de Julio Romero Canales, el comandante de las Fuerzas Especiales. Y es que deseamos saber para qué fecha está estipulada la extradición de Mario Calix. Sí, buenos días, buenas noches, perdón. Ya lo manifestó el señor secretario de Estado en su comparecencia, ¿verdad?, en dar pues cuentas, ¿verdad?, a la sociedad hondureña de lo que es los resultados que hemos realizado toda la Policía Nacional, y manifestó que el 4 de septiembre ya está lista, ya pues la entrega ante el gobierno de los Estados Unidos de lo que es el señor Mario Calix Hernández, para lo cual pues se ha establecido un protocolo de entrega. Partimos desde la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales hacia la base aérea Enrique Soto Cano en Comayagua. Bajo la custodia de las Fuerzas Especiales, ¿qué ciudadanos se encuentran? Bajo nuestra custodia está el señor Fernando Suárez, ¿verdad?, que fue un caso muy conocido del proceso que el señor que Suárez lleva. Está el señor Mario Calix Hernández y está el abogado Marco Antonio Vallecillo Vanegas. En cuanto al juez Vallecillo, hay ciudadanos que denuncian que se está recibiendo trato especial dentro de las Fuerzas Especiales. ¿Qué tan cierto es esto? Eso es totalmente falso. Una vez que son puestas a nuestra disposición, se les explica cuál es el protocolo, cuál es el procedimiento que manejamos. Sí, acláratelo, no hay ningún privilegio, obviamente es una persona muy sensata, una persona profesional, y se le explica cuál es el protocolo, el procedimiento a seguir, la visita, la asistencia de sus apoderados legales, y lo establece la ley, la visita también de su familia, así también como la asistencia médica, ¿verdad?, de parte nuestra, pero no hay privilegio para nadie. De igual manera, no pueden haber privilegios, detenido es detenido, ¿verdad?, pero igual se le respeta a todos por igual, al abogado Vallecillo, al señor Fernando Suárez, al señor Calix Hernández, son personas que están bajo nuestra custodia, pero no hay privilegio para nadie de ninguna naturaleza. Comandante, muchas gracias. El 4 de septiembre es la fecha estipulada para la extradición de Mario Cubeta Calix. Con este informe, compañeros, regreso con ustedes a Estudios Centrales. Bien, buenas noches. Pasamos a otros temas informativos, y la financiación de las elecciones primarias ha entrado en controversia ante el alto costo de las mismas. Según analistas, estas deberían de ser financiadas por los partidos políticos, mientras otros son del criterio que esto abriría las puertas al financiamiento con dinero ilícito. El costo de las elecciones primarias de 2025 podría ser el más elevado de los últimos años si se llegan a aprobar los 1.492 millones de lempiras que pide el Consejo Nacional Electoral, monto que ha generado la interrogante de si los partidos políticos deberían financiar sus propias elecciones, criterio que según juristas permitiría que continúe filtrándose el dinero del narcotráfico en los partidos políticos. El gobierno tiene que financiar las campañas políticas a los partidos políticos o las elecciones primarias a los partidos políticos, porque realmente entonces, si dejamos que los partidos políticos financien su propia campaña, entonces solo vamos a ver narcotraficantes en el Congreso Nacional y en las alcaldías y en la presidencia de la República, porque realmente solo un narcotraficante va a poder financiarse una campaña tan cara y onerosa que es un proceso electoral. En contraparte, el abogado Raúl Paniagua considera que lo ideal sería fortalecer a la unidad de política limpia para evitar el financiamiento ilícito. Bueno, en primer lugar, yo creo que sí se debe financiar por los propios partidos políticos. Para eso, los propios partidos políticos deben tener sus propios controles. El Estado debe tener sus controles para evitar que todo ese dinero del narcotráfico entre a política. También hay que hacer una reforma a lo que es esa ley de política limpia. Hay que darle controles más estrictos para que ese tipo de dinero no entre a lo que es política.
El legislativo llamó a los consejeros del CNE para que expliquen por qué el monto solicitado para elecciones primarias supera en más de 500 millones el presupuesto anterior, que fue de 900 millones. De acuerdo con Julio Navarro, consejero del ente electoral, los recursos solicitados están encaminados a la contratación de un sistema de transmisión que puede tener un costo de entre 375 y 450 millones de lempiras, o sea, casi el 30% del presupuesto, y el restante se utilizará para los gastos en los que se incurre en el proceso electoral. Para ICN Noticias, Ana Murillo. Y el analista político Olván Valladares busca por cuarta vez la presidencia de Honduras por el partido Innovación y Unidad Social Demócrata. El también exdiputado hondureño en el periodo 2006-2010 anunció que buscará la silla presidencial porque no le ve rumbo al país y asegura estar lúcido todavía para el gran reto que significa dirigir Honduras. Mire, la verdad es que uno cuando está metido en política y cree que todavía tiene algo que darle al país, no deja de tener ese compromiso de estar siempre disponible. Los políticos somos como los militares que cuando llegan también a una zona de retiro quedan a disposición de las Fuerzas Armadas. Igual son los políticos, cuando creen que todavía tienen bríos y más que todo que la mente está lúcida, que tiene ideas, que sabe que tiene cómo aportar soluciones. Entonces uno pone el nombre a disposición del partido y estamos esperando a ver que en la próxima asamblea, a ver si nos favorecen con el voto. En general me entristece ver que un nuevo proceso, una nueva década de este siglo XXI, hace 44 años que traspasamos el río de las verdades, retornamos a los gobiernos civiles y sin embargo estas 4 décadas no han servido para que los políticos tradicionales, los que forman parte de los autollamados partidos mayoritarios, no hayan aprendido las lecciones. Y si usted se fija, estamos escuchando las mismas canciones, estamos escuchando el mismo rintintín, los mismos mensajes, no hay carne en el asador, no nos están indicando el cómo, el qué y el cuándo se van a resolver los problemas básicos del país, que todos sabemos dónde estriban. Y a 13 días para la convocatoria para el proceso democrático interno, unos 15 perfiles presidenciales se encuentran en el radar de los hondureños, quienes en su mayoría, asqueados de la política, tendrían que definir a las próximas autoridades de la nación. A 13 días de hacerse la convocatoria de elecciones y con un presupuesto electoral aprobado que asciende a 1.492 millones de lempiras, se da inicio al proceso democrático interno en Honduras, cifra que será fundamental para las campañas de los candidatos más fuertes de los partidos mayoritarios, que buscan liderar el país en las próximas elecciones. En el Partido Nacional, 7 aspirantes destacan en la contienda por la candidatura presidencial, entre ellos Nasri Tito Asfura, exalcalde de Tegucigalpa, reconocido por su enfoque en la infraestructura y obras públicas; Ana García, ex primera dama, que cuenta con un fuerte base de apoyo en sectores conservadores; Jorge Zelaya, actual diputado, conocido por su capacidad de negociación y su experiencia legislativa. Estos candidatos, junto con don Carlos Urbizo, Mario Facusé, Rodolfo Zelaya e Isaías Barahona, lucharán por consolidarse como la opción principal del Partido de la Estrella Solitaria. En el Partido Libertad y Refundación, la competencia se centra en 2 figuras claves: Racel Tomé, diputado y férreo defensor en la justicia social y los derechos humanos, y Ritzy Ramona Moncada, la candidata oficialista, quien ha trabajado en administración pública y cuenta con el respaldo de las bases del partido. Ambos buscarán capitalizar la estructura política de Libre y atraer a los votantes comprometidos con la continuidad del supuesto proyecto refundacional. Por su parte, el Partido Liberal también ha presentado un escenario competitivo. Maribel Espinosa, diputada y abogada, se destaca por su lucha contra la corrupción y su defensa de los derechos humanos. Rafael Canales, expresidente del Colegio de Abogados de Honduras, es conocido por su experiencia en el ámbito legal, mientras que Jorge Calitz y Salvador Nasralla se perfilan como nuevas figuras dentro del Partido Rojiblanco. Propuestas jóvenes buscarían revitalizar la política liberal y captar un electorado joven y descontento por la actual
administración. Con un calendario electoral que marca el 9 de septiembre como la fecha límite para la inscripción de los movimientos, estos partidos se preparan para una intensa contienda interna, donde las decisiones que se tomen ahora determinarán el futuro político de Honduras y quiénes serán los próximos líderes que representarán a sus partidos en las elecciones generales. Para ICN Noticias les ha informado Junior López. Bien, y el Congreso Nacional entra en una nueva semana con una nueva agenda cargada de temas importantes en el país, pero sin claridad debido a la falta de consensos y pleitos políticos. Sin señales de consensos y acuerdos partidarios, el Congreso Nacional iniciará una nueva semana sin claridad sobre el presupuesto electoral, la ley de justicia tributaria, reformas electorales, entre otros temas. Para la diputada nacionalista Lizzy Cano, el 90% de la agenda en el Congreso Nacional son puros churros. Y en ese Congreso no creo que es que la agenda es wow. Si ahí el 90% de la agenda es churro, entonces pongámosle un verdadero tema, un tema de interés nacional que de verdad va a repercutir en los hondureños. Mire, quien pone la agenda en el Congreso son los que hoy lo dirigen, mal dirigen, por cierto, pésimamente dirigen. Ellos son los que ponen la agenda, entonces ellos deberán ser los que pues socialicen con las bancadas que reformas. Que hay reformas necesarias, por supuesto que las hay. Ahí mismo en ese artículo 3, ¿verdad? En ese artículo 3 que están queriendo introducir en un proyecto de presupuesto, un proyecto especial de presupuesto, hay 3 reformas electorales implícitas, ¿verdad? Entonces, eso requiere de 86 votos, pero es una reforma electoral porque es una reforma a una ley secundaria, entonces no requiere de la aprobación o de la ratificación en otra legislatura. Desde la Asociación para una Sociedad Más Justa aseguran que en el Congreso Nacional se está legislando sin priorizar una agenda para el pueblo hondureño, sino la de un partido político. Muy pocas leyes que verdaderamente generen, ¿no?, algún tipo de beneficio para la población hondureña y para los grupos más vulnerables en el país. Que no hay una priorización real también en una agenda legislativa que haya sido construida, ¿no?, a través del diálogo, a través de los consensos de las diferentes bancadas, sino más bien que se quiere imponer, ¿no?, una agenda del partido político que ostenta, ¿no?, hoy por hoy el poder dentro del Congreso Nacional, pero que al final de cuentas, ante esa falta también del número, los 65, los 86 votos para aprobar, mantiene estancadas cualquier tipo de productividad real y propia del Congreso Nacional de la República. Es una situación que hay que lamentar, evidentemente, porque no se están priorizando los temas realmente importantes. La falta de agenda en el Congreso Nacional continúa sumergida en una parálisis legislativa indirecta, generando incertidumbre en los temas importantes para la nación o los que siguen engavetados. Para ICN Noticias, Alejandra Rivera. 8:22 de la noche, es momento de realizar una breve pausa comercial. Usted continúe con nosotros informándose porque al volver el COEP denuncia falta de licencias ambientales. Esto y más a nuestro retorno. Bien, gracias por continuar esta noche informándose con nosotros en temas económicos. Honduras se convierte en el primer país centroamericano, escuchen muy bien, en retirarse del CIADI. La medida podría desatar demandas multimillonarias, afectar la inversión extranjera y la estabilidad económica, según expertos. Detalles a continuación. Desde el pasado sábado, Honduras quedó fuera del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI, lo que podría resultar en millonarias demandas en su contra. Va a significar condenas para Honduras. Y si hay condenas para Honduras, yo sí voy a exigir que se le deduzca responsabilidad a todos los funcionarios públicos involucrados en esos procesos. Por su parte, el sector privado insta al ente defensor del Estado a prepararse para enfrentar estas posibles demandas. Y el gobierno, la Procuraduría General de la República, con las instituciones que están demandadas, tendrán que hacer un esfuerzo considerable para defender la posición del país en esa materia y evitar que nos vayan a fallar o sancionar. Las pérdidas económicas para el país, en caso de perder las 15 demandas que quedaron pendientes tras salir del mecanismo, serían multimillonarias. En solamente 2 de estas demandas estamos hablando más de 11.000 millones de dólares, es decir, son montos sumamente altos que vienen a poner en precario la ya débil finanzas públicas, ¿verdad? Honduras
es el primer país de Centroamérica en retirarse del CIADI, sumándose a Venezuela, Ecuador y Bolivia, que tomaron la misma decisión entre 2007 y 2012. Esta medida podría afectar la confianza de los inversionistas extranjeros y la estabilidad económica del país, según expertos. Para ICN Noticias, Franklin Rápalo. Siempre abordando esta misma temática, estar fuera del CIADI podría disminuir la confianza de los inversionistas y afectar la reputación internacional de Honduras. Es esencial que el país explore alternativas robustas para la resolución de disputas y garantice un entorno de inversión estable y mejor competitividad. El país abandonó oficialmente el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones CIADI el 25 de agosto, una decisión que podría deteriorar su presentación internacional y afectar negativamente la economía, según especialistas. Va a tener cualquier inversionista que quiera poner su dinero en nuestro país a la hora de firmar contratos que involucren al Estado, va a tener que poner una cláusula de resolución de controversias. Y definitivamente esta resolución se lleva a cabo a través de arbitrajes internacionales, que como le digo, el CIADI es uno de ellos, es el más importante de todos, pero que tendremos algunas alternativas viables también de agencias de arbitraje en Europa, en Sudamérica e incluso en la misma Estados Unidos. Ojalá que esta decisión, que a mi juicio es muy perjudicial para la economía hondureña, no vaya a tener efectos contraproducentes en el corto plazo. Con el retiro del CIADI, el país podría quedar rezagado en competitividad internacional, afectando su atractivo para inversores. Honduras está inserto en la economía mundial, somos una economía muy abierta. Las decisiones que se tomen acá adentro tienen un impacto cuando se trata de la inversión que venga acá al país o que pudiese, por otro lado, irse a alguno de nuestros países vecinos y competidores. Es decir, El Salvador está tomando algunas medidas que benefician a los inversionistas en términos de exoneraciones tributarias o en términos de facilitación administrativa para que las inversiones lleguen allá. Nosotros estamos tomando medidas contrarias y ahora a esto sumamos también esta salida del CIADI o este centro de arbitraje, pues igual esto va a tener un impacto, repito, en esa decisión, o podría tener un impacto en esa decisión, lo cual afecta nuestra competitividad. Lo más importante es que nuestra competitividad queda más debilitada y ese es uno de los elementos clave a la hora de medir. ¿Pero qué es el CIADI? El CIADI ofrece servicios para la resolución de controversias internacionales, principalmente entre inversionistas y estados, pero asimismo en controversias de estado a estado. Ofrece además procedimientos de comprobación de hechos para investigar e informar los hechos antes de que surja una controversia. Los motivos del retiro, según el gobierno. Honduras ha optado por retirarse del CIADI alegando que este organismo privilegia a los empresarios sobre los intereses de las naciones, una postura similar a la de Venezuela. Fernando Guillén, ICN Digital. Y una investigación realizada al proceso administrativo para la obtención de una licencia ambiental en Honduras determinó que existe ineficiencia gubernamental ante la falta de licencias ambientales, según el Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Escuchemos. Estos son elementos que no solo generan incertidumbre y limitan la inversión y volver un clima más atractivo para la atracción de inversiones al país, sino que también limitan la creación de prosperidad del pueblo hondureño. Nosotros hemos enfatizado desde el sector privado de que es necesario poder fomentar el empleo formal para combatir efectivamente la pobreza y la desigualdad, pero este tipo de decisiones y este tipo de acciones que retrasan el otorgamiento de licencias necesarias para instalar inversiones en el país, más bien van al contrario de los intereses del mismo pueblo hondureño. Mire, esa es la misma pregunta que nosotros tenemos desde el sector privado y esperamos que tener alguna respuesta contundente de parte de los
diferentes instituciones, particularmente la Secretaría de Recursos Naturales, que es la encargada de poder brindar estos elementos. Parece que hay unas prioridades, hay beneficios exclusivos para algunos proyectos sobre otros, y esto creemos que no es, primero, no es beneficioso para la imagen del país, y segundo, no fomenta una competencia empresarial legal y leal, que es lo que se anda buscando al final del día del sector privado. Mire, fíjese que el primer y el más importante son todas esas denuncias que hemos tenido de diferentes empresarios, particularmente los micro y los pequeños empresarios, que han denunciado que a pesar de tener una licencia de bajo impacto ambiental no se le otorga en el tiempo establecido. ¿Para qué tenemos entonces tiempos en la legislación si no los cumplimos y se otorgan al antojo de funcionarios públicos? Estos elementos discrecionales de parte de funcionarios públicos no solo limitan la inversión, sino que mandan un mal mensaje al clima de inversiones. Nosotros estamos comprometidos con la generación de empleo, pero se necesitan dos partes, el sector privado y el sector público, para hacerlo. Pasamos a otros temas informativos y según números del Instituto Nacional de Estadística, el territorio nacional ha sufrido diversas expansiones poblacionales, dejando como resultado un aumento significativo de viviendas, mismo que supera los 2,5 millones de viviendas. Proceso que se levanta con personas, ¿verdad? Entonces hay, como en todo proceso, un censo es una investigación estadística, y pueden haber errores, ¿verdad? No obstante, se están haciendo pruebas pilotos, pruebas de campo para minimizar, disminuir los errores. Un error que puede ocurrir es que de repente, digamos, no encontremos al informante en la vivienda, ¿verdad? Entonces, a nivel de Latinoamérica, se considera la tasa de omisión censal, por ejemplo, ¿verdad? Que más o menos estamos tratando de llegar a más del 90%, vamos a procurar llegar al más del 90% de más o menos los 2.6, 2.7 millones de viviendas a nivel nacional. Es posible que sí, aunque recordemos que el censo es otra actividad aparte de lo que son las elecciones. Si bien es cierto, el otro año es el año ya de las elecciones internas, ¿verdad? Y de las elecciones generales, pero no está vinculado, ¿verdad? A eso. Es posible que esté antes del proceso de elecciones generales, posiblemente. Y la adquisición de tierras y cambios de planos del puente Germania están atrasando construcción del tercer carril en la salida al sur del país, según el director de Control y Seguimiento de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, Benjamín Bustamante. Hay que hacer notar algunas cosas iniciales o los problemas que tenemos en la salida al sur, y es principalmente el tema de la cantidad de vehículos que se desplazan dentro y fuera de la ciudad, que vienen ya sea de municipios aledaños y de la misma salida al sur. Entender que esta salida fue diseñada para una capacidad de vehículos que ya cumplió su vida útil, por lo cual nosotros hemos visto la forma de cómo mejorar estas condiciones. En este sentido, nosotros estamos viendo el tema de tierras, porque en los lugares donde no se ha podido realizar el libramiento al tercer carril, tenemos serios problemas de tierras, los cuales la alcaldía, por medio de la parte legal, está viendo la forma de cómo adquirir ese derecho de vía y poder realizar las obras complementarias para ampliar ese tercer carril. Sí, estamos, pienso yo, que ya en bajada, por decirlo así. En este sentido, la Gerencia de Servicios Legales con nosotros tiene identificado ya las tierras, tenemos también ya en revisión de los dueños para poder tener las negociaciones y poder hacer la adquisición. Esperamos que quizás en unos 2 meses, por mucho, nosotros podamos tener ya esa tierra adquirida para poder nosotros colocar las obras de infraestructura y que el capitalino pueda utilizar esta vía. El alcalde está con mucho interés de que nosotros podamos tanto el tercer carril como las otras obras de Germania para adelante, y eso sí ya se está haciendo. Ustedes pueden ir a hacer algunas tomas de las obras de bacheo que se encuentran desde el puente Germania hacia... Es momento de realizar una nueva pausa comercial. Al volver, ministro de Seguridad de Honduras asegura que en 87 de los 298 municipios no se reportan homicidios este año. 8:38 de la noche. Gracias por continuar con nosotros. Y el secretario en los despachos de Educación, Daniel Esponda, confirmó este día que los desfiles de independencia se llevarán a cabo
con la participación de 74 centros educativos. El desfile iniciará a las 6 de la mañana, pero no tiene una hora específica de culminación, apuntó el funcionario. Además, estos desfiles se desarrollarán en el Boulevard Suyapa de la capital de la República y cada centro educativo culminará su participación con el ingreso al Estadio Nacional. Siempre sobre este mismo tema, autoridades de educación aseguran que todo está listo para los actos de independencia patria, incluyendo los desfiles del 15 de septiembre. No, los desfiles comienzan una vez terminados los actos protocolarios en el Parque Central, que los preside la compañera presidenta. Entonces, entre 6 y 15, 6 y media, comenzaremos con el desfile patrio, ¿verdad? Que sale en el Boulevard Suyapa. Lo que sí es que hemos dado recomendaciones muy estrictas a los centros educativos, que no hay necesidad de que todos lleguen a las 6 de la mañana, porque ya hay un orden establecido y entonces les hemos dado horarios de llegada. Digamos, los compañeros que los primeros 2 bloques podrán hacerse presentes entre 6 y 7 de la mañana, ¿verdad? Y así sucesivamente. ¿Para qué? Para que estos compañeros que les toca desfilar, digamos, a la 1 de la tarde, puedan llegar a las 12 del mediodía y que no sufran de insolación o que estén invirtiendo tanto tiempo en esta vía y que para que así hagamos mejor las cosas. Pasamos a otros temas, en temas de salud. Este 26 de agosto se conmemora el Día Internacional contra el Dengue y Honduras lo hace sumando lamentablemente estadísticas de nuevos casos y más decesos. El doctor Carlos Umaña confirma que los centros hospitalarios del norte del país se reportan colapsados las salas por esta enfermedad. ¿Qué estaremos pagando los hondureños? Estamos haciendo muy mal las cosas. Hoy en el Día Internacional del Dengue es un día nefasto para la salud pública. Este fin de semana solamente en el Seguro Social se han colapsado las emergencias. Hemos tenido más de 80 pacientes hospitalizados, ha fallecido una persona y desafortunadamente las cosas no se hacen de la manera correcta por los hondureños. Aparentemente el hondureño desea que le vayan a limpiar su casa, que le vayan a chapear su solar, cuando es responsabilidad de todos. Una combinación de negligencia por haber tomado tardíamente medidas realmente enérgicas de control por parte de la Secretaría de Salud, más la indolencia y desidia de la población, tiene hoy el dengue en una manera exponencial y además amenazando con colapsar la salud hondureña, especialmente la zona noroccidental del país. El Catarino Rivas también se ha colapsado, numerosos casos. Así que también tenemos casos en la medicina privada. Así está el dengue en la zona, sobre todo en la zona noroccidental del país, donde se ha trasladado la epidemia. Como lo habíamos dicho, agosto catastrófico, pero septiembre no tengo ni calificativo para este mes de lo que puede suceder si seguimos en esa actitud indolente y con una Secretaría de Salud que no hace las cosas como deben ser. Y la muerte de 4 personas por causa de dengue se reportan en Santa Bárbara, San Pedro Sula y Tegucigalpa, donde adultos mayores, menores y mujeres son las nuevas víctimas. En el departamento de Santa Bárbara se reportó la muerte de un adulto mayor de 83 años de edad por sospecha de dengue. El octogenario fue ingresado al centro hospitalario resentido de su salud y falleció horas después de su ingreso. En el Hospital María Catarina Rivas, también una mujer de 35 años murió por sospechas de dengue. En ese centro hospitalario se encuentran 62 pacientes ingresados, a los cuales 47 de estos pacientes son menores. Pasamos a otros temas informativos. El ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, dio a conocer este día importantes avances en la reducción de la inseguridad en el país. Mientras tanto, la percepción de la ciudadanía dice lo contrario.
El ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, indicó este lunes en una conferencia de prensa que el 30% del territorio hondureño, es decir, alrededor de 87 municipios de Honduras, no registran ningún incidente violento de homicidios en lo que va de 2024 y que las cifras de violencia se han reducido considerablemente en el país. En ese registro estadístico policial en línea y el portal de datos abiertos de UTESI, tenemos en el año 2024 677 homicidios menos en comparación con el año 2023. Eso significa que hasta casi al final del octavo mes del año, nuestro país muestra una reducción del 30% en el índice de homicidio. Mientras tanto, desde el Observatorio de la Violencia de la máxima casa de estudios manifiestan que sí ha reducido la violencia en el país, pero consideran que la percepción de los hondureños es lo contrario. Se está haciendo las investigaciones más rápidamente. En tercer lugar, se está evidenciando que se está dando captura a responsables. Y en tercer lugar, también se está dando recompensa. Y eso obviamente hace que sea más rápido investigar y más rápido capturar y judicializar. Pero el estado de excepción, como dice la Policía Nacional, el estado de excepción también ha hecho los aportes precisamente porque pueden utilizar los recursos y el recurso humano apropiadamente. Aunque de acuerdo con los datos de la Secretaría de Seguridad, el índice de homicidios ha experimentado una reducción en 2023 y primeros meses de 2024, la percepción de la inseguridad entre la población hondureña continúa siendo la misma o está más elevada por la alta incidencia de criminalidad, según opiniones de expertos en temas de seguridad. Es momento de conocer el siguiente resumen policial judicial. El Ministerio Público, a través de la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal, obtiene auto de formal procesamiento para 6 acusados en el caso Residencias Morazán, proyecto que tenía como fin la construcción de casas para más de 10,000 familias hondureñas, pero que finalizó en un mega fraude al Estado por más de 294 millones de lempiras. En ese sentido, el juez en materia de criminalidad organizada, medio ambiente y corrupción dictó a los 6 imputados las medidas cautelares distintas a la prisión y señaló la audiencia preliminar para el próximo 19 de septiembre. Durante la audiencia inicial, fiscales de la UNAF presentaron 150 medios de pruebas documentales y 4 periciales forenses relacionados a este caso. La Dirección Policial de Investigaciones DPI ha logrado capturar a 3 amigos que en estado de ebriedad le quitaron la vida a su vecino con un arma blanca tipo machete. La importante captura fue ejecutada por un equipo de investigadores asignados a la Unidad Departamental de Investigación Criminal. Los sospechosos fueron identificados con las edades de 44, 22 y 23 años, de oficio jornaleros, originarios y residentes en el mismo municipio donde se llevó a cabo las acciones de búsqueda. Un empleado municipal falleció al chocar el microbús en el que se conducía contra un bus lleno de estudiantes del Instituto Técnico Departamental Terencio Sierra en Nacaome. El accidente de tránsito ocurrió a la altura de Sabana Grande y el occiso motorista de un bus brujito fue identificado como Romualdo Espinal. De acuerdo con algunos conocidos, la víctima mortal al momento del accidente venía de Sabana Grande hacia la comunidad de La Cañada. Bien, gracias a nuestra compañera Cristel Osorio por toda la información deportiva del fin de semana y de este día. Pero es momento de conocer qué pasa en el ámbito internacional. A continuación, en el siguiente resumen.
Los motivos por los cuales fue detenido Pavel Durov, fundador de Telegram en Francia, son varios y no tendrían que ver con una razón política, sino por cargos criminales, informó este día autoridades. Durov es sospechoso de no tomar acciones para impedir el uso de la plataforma Telegram con fines criminales. Según la fiscalía que sigue la investigación en su contra, hay 12 cargos, entre ellos complicidad en posesión de pornografía infantil, tráfico de drogas o negativa a colaborar con las autoridades durante las investigaciones. Rusia lanzó el lunes un masivo ataque con drones y misiles contra infraestructuras energéticas en Ucrania, que causó la muerte de al menos 4 personas y llevó al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a reclamar la ayuda de sus aliados europeos. Las autoridades ucranianas afirmaron que Rusia apuntó contra 15 regiones en la mayor campaña de bombardeos realizada en semanas, en la que se utilizaron más de 100 misiles de distinto tipo y un centenar de drones, según Zelensky. El opositor venezolano Edmundo González Urrutia faltó el lunes a una comparecencia ante la Fiscalía, que volvió a citarlo para el martes en medio de una investigación penal en su contra tras denunciar fraude de las elecciones del pasado 28 de julio. González Urrutia, en la clandestinidad desde hace 3 semanas, reivindica su victoria en los comicios en los que el presidente Nicolás Maduro fue proclamado para un tercer mandato consecutivo con el 52% de los votos. Amenazado de cárcel por Maduro, González es investigado por la presunta comisión de delitos como usurpación de funciones. Bien, de esta manera llegamos al final de las informaciones. Gracias por habernos acompañado. Los esperamos mañana en punto de las 6 de la mañana para que usted se mantenga bien actualizado en ICN Noticias por la mañana, y también, por supuesto, los invitamos para que nos sigan a través de todas nuestras plataformas digitales como ICN.digital en YouTube, en Instagram, en Facebook. Así usted pasa bien actualizado del acontecer nacional como internacional. De esta manera nosotros nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. Que pasen una linda noche. Con permiso.